más impopular del mundo, como ha sido calificada por varios medios de comunicación en diferentes países. Y bueno, lo dicen además las encuestas que mes a mes siguen constatando que la popularidad de la mandataria está en apenas 2-3%, la más baja de la historia para un mandatario en la era republicana. Esa presidenta, la que el día de ayer veíamos estas imágenes, fue abuchada, y esta es la comitiva que la acompañó a Arequipa, que fue recibida con piedras, huevos, tomates, un rechazo mayoritario. Es esa mandataria la que el día de hoy decidió, en respaldo de su gabinete, incrementarse el salario en más del 100%. La presidenta, que percibía hasta este mes o hasta el mes pasado por lo menos un salario que superaba los 16.000 soles, pasará a percibir una remuneración de 35.568 soles. 125% más. Y vaya, que tiene mucha suerte aquel peruano que recibe ya un incremento de salario, porque muchos se quedan estancados durante años porque no hay manera de que puedan percibir un incremento. ¿Y quién tendrá la dicha de recibir un incremento que supere el 100% de su remuneración? Probablemente la mandataria sea la única. Pero ¿cuál es la justificación que da el gobierno? El día de hoy, en conferencia de prensa, cuando se da el anuncio, además, el ministro de Economía y Finanzas lo que dice es: hemos hecho un comparativo a lo que ya se había explicado tiempo atrás. ¿Y qué pasa? Que la presidenta, comparado con otros presidentes de la región, gana muy poco. Está casi en la cola, solo supera a Bolivia. Entonces, merece ganar mucho más. Eso, traído también al ámbito local, lo que dicen es que hay otros funcionarios públicos de altos cargos, como jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, que ganan mucho más de la mandataria. Y eso es cierto. Incluso los ministros perciben un salario superior al que ganaba la presidenta. Y sí, claro está, siendo el máximo cargo de la función pública, merecería y correspondería que tenga la remuneración más alta. La pregunta es: ¿le merecía ese incremento a Dina Boluarte? ¿Era el momento para subirse el salario? ¿No hubiera sido más elegante, por decirlo de alguna manera, que si veían necesario incrementar el sueldo, pasase el próximo presidente? Total, al final era el objetivo, ¿no? Que el presidente o la próxima presidente tengan la mayor remuneración. Pero no parece ser ese el camino ni la idea de la mandataria ni de su gabinete, que parece que están pensando ya pues cuando ella vaya a dejar el gobierno y siga percibiendo ese salario. Tienen sueldo vitalicio los presidentes. Pero a ver, vamos a escuchar el anuncio que da el ministro de Economía el día de hoy en la conferencia de prensa. Se ha procedido a hacer una comparación internacional de los salarios que obtienen los presidentes de la República de 12 países. El sueldo actual de la presidenta ocupaba el puesto número 11. Solamente el sueldo más bajo lo tenía Bolivia, luego estábamos nosotros y encima de nosotros estaban 10 otros países de América Latina. Lo que se está haciendo es una comparación internacional, tomar el promedio de ello. El promedio salía como 37.700 soles, me parece que aproximadamente. Hemos ponderado ese promedio con lo que sería la proyección de la escala salarial, de lo que sería la proyección del sueldo de la presidenta si lo proyectamos respecto a las diferencias entre ministros y viceministros, que resulta en el valor de 35.568 que ya mencionamos, ¿no? Esta información la reveló Panorama el mes de mayo, cuando anunció que se estaba tramando, que se estaba pensando en PCM incrementarle el sueldo a la presidenta. Y lo cierto es que en ese momento lo que dijeron desde presidencia fue: no lo estamos considerando, no sé de dónde ha salido esa información. Ahí nomás lo que dijeron fue: caramba, es interesante, no es una propuesta que venga desde la presidenta, es una alternativa que viene desde el MEF que estamos considerando por esos mismos motivos que decía hoy el ministro de Economía, que finalmente se termina confirmando. Jaime Daltaus, periodista y analista político, nos acompaña esta noche en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. He hecho una introducción un poco extensa, pero era importante contextualizar un poco lo que está ocurriendo y el anuncio, sobre todo, que se da
en torno al incremento salarial de la presidenta. ¿Para ti era el momento, tiene sentido ese incremento para la presidenta? No, evidentemente pues no es el momento, ¿no? Y sobre todo no es la circunstancia, porque lo que pasa es que efectivamente la presidenta tiene una aprobación muy, muy baja, el récord mundial, como bien has dicho, de baja aprobación. No hay nadie, no hay ningún presidente en el mundo que tenga una aprobación tan baja, o una popularidad tan baja. Y entonces es una especie de desafío, es una especie no sé, de no importarle eso, es un grave error político, ¿no? Es la figura exactamente inversa a la de Alan García. Alan García se redujo el sueldo, sí, por lo cual aumentó su popularidad. Entonces, contrariamente, la presidenta más impopular se aumenta el sueldo, con lo cual va a incrementar aún más su impopularidad, y no solo eso, sino que va a alimentar de alguna manera el sentimiento antisistema, ¿no? Porque es la percepción de que los políticos en general llegan al Estado solamente para beneficiarse, para enriquecerse, para, en fin, y no para servir a la gente, ¿no? Claro. Entonces esto va a alimentar la crisis, la crítica general a la política, al sistema, a las instituciones, a la democracia. Entonces es muy malo como señal, y por otro lado no colabora al desarrollo de una cultura meritocrática, ¿no? Porque aquí lo que esto ofende es básicamente a la meritocracia, porque evidentemente no solamente es un asunto de percepción, sino que efectivamente el gobierno es muy deficitario en una serie de cosas. Entonces, digamos, uno podría ir al extremo y decir, sería bueno pues que los presidentes tengan honorarios de éxito, por decirlo así. Claro. Si se incrementa el PBI más allá de eso, entonces tendrán derecho a un incremento de sueldo. Porque están trabajando bien. Claro, si se reduce la delincuencia o la criminalidad o la tasa de homicidios en tanto, entonces un aumento del sueldo. Pero si digamos, ninguno de estos problemas se resuelve, la economía está empezando a resucitar un poco, a reactivarse efectivamente, pero las extorsiones siguen adelante imparables, etcétera, ¿no? Entonces, hay un problema de que esto refuerza la poca cultura meritocrática que en general hay en el pueblo peruano y en el Estado peruano, ¿no? Varias cosas que resaltar de lo que has dicho que me parecen importantes. Por un lado, es una presidenta sumamente impopular, pero ¿qué tan más, digamos, podría caer su popularidad o qué impacto político podría tener una decisión como esa? Probablemente ya ninguna a estas alturas. ¿O te parece que sí podría haber una reacción ciudadana algo más? No, evidentemente no, ya pasará pues, depende si tiene 4 o 3, pasará a 2 o a 1 quizás, no sé. Ya estará debiendo puntos, pero ya. Pero es un elemento más, digamos, es un ingrediente más en esta percepción ciudadana de que la política es corrupta, los políticos llegan para aprovecharse, y por otro lado, digamos, alimenta el sentimiento antisistema, y eso puede afectar de alguna manera el resultado de las elecciones del 2026, en el sentido de que si esto bueno, ya está bastante generalizada esa percepción, ¿no? Y es un elemento que va a jugar el año 26 en las elecciones del 26, para elegir pues un outsider antisistema, alguien que ofrezca cambiar todas estas cosas, limpiar todo y todo lo demás, ¿no? Ya. Y últimamente las elecciones andan llenas de outsiders, dicho sea de paso, sí, pues, ¿no? O sea, claro. Ya parece que es el común, más bien, ¿no? Ir por ese lado. Pero también algo que señalabas, lo escuchaba esta tarde el economista Jorge González Izquierdo, y él decía, a ver, en una empresa a uno le incrementan el salario por el nivel de productividad que muestra. Si eres eficiente, está bien, te vamos a pagar más porque estás haciendo bien tu trabajo. ¿Cuál es el nivel de productividad que ha mostrado la presidenta? Sí, pues, bueno, ahí yo sí creo que hay una cierta diferencia entre el bajísimo nivel de popularidad y, digamos, la calidad del gobierno, ¿no? Es un gobierno, yo creo que es de todos modos mejor que el de Castillo, en el sentido de que tiene un promedio, digamos, un promedio de ministros un poco superior al que tenía Castillo. Hay 4 o 5 ministros más o menos buenos. Nos apartó del abismo antidemocrático, es decir, nos hemos mantenido en el carril democrático, pese a una serie de cosas.
y luego la economía, digamos, no nos apartó de la economía de mercado, nos ha mantenido dentro del rumbo, del carril, digamos, de la economía de mercado, y de hecho ya empieza a haber un poco más de inversión privada, aunque deberíamos estar creciendo pues a 7, 8% con el precio de los minerales, estamos creciendo solo a 3%, ¿no? Pero en fin, digamos, no es un desastre, diría yo, pero la criminalidad avanza, las extorsiones no hay manera de controlarlas, pese a que las medidas que están ahí para digamos, controlar ese fenómeno no se adoptan y son conocidas. En fin, lo único que sí se está haciendo más o menos bien, sorprendentemente, es esta estrategia contra la minería ilegal que tiene como laboratorio Patás, ¿no? Bueno, claro. Esa estrategia y la estrategia de... Vamos a ver cómo funciona eso también, ¿no? Porque todavía, digamos, resultados óptimos, favorables en Patás todavía no se han visto, ¿no? Bueno, ya está mucho más ordenada la cosa, están atacando las bocaminas, los socavones de los ilegales, se ha eliminado o excluido al 60% de los reinfos, o sea que estaría saliendo un 60% menos de oro ilegal. Están funcionando ya estos puestos de control reforzados, multisectoriales. Es decir, el experimento laboratorio está funcionando hasta ahora, está funcionando bien. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver, digamos, dentro de unos meses. Pero hay una estrategia en general para formalizar, para depurar el reinfo, que está en marcha. Eso yo creo que, impulsado sobre todo por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y por este alto comisionado de la lucha contra la minería ilegal. Bueno, siempre y cuando no terminen cediendo, ¿no? Los mineros que están ahora en tiene que mantenerse fuerte. Pero, a ver, volviendo al tema del salario, algo que también se critica es la falta de transparencia. De por sí ese no es un gobierno transparente, que sea, digamos, claro con la opinión pública. Y aquí también, cuando esta información se revela en mayo, ¿qué dice el gobierno? Esa es información clasificada, es información confidencial, no podemos dar ningún detalle al respecto. Y luego eso terminó siendo declarado como inválido, ¿no? Por la Oficina Nacional de Transparencia. Sí, pues entonces, no hay ninguna razón para, digamos, eso mismo ya revelaba un poco de culpa, ¿no? Un poco de... O sea, claro, políticamente, ¿qué te dice eso? Que no están necesariamente haciendo algo... Que es algo, digamos, que quieren contarle... claro, que no sabían que no iba a contar con la aprobación de la población y por eso lo ocultaban, ¿no? Y ahora ya no han tenido la menor vergüenza y lo han lanzado. Ahora, claro, ese nivel de sueldo es el que corresponde en realidad, ¿no? Porque Alan García efectivamente, en un acto demagógico, se redujo el sueldo de los ministros. El sueldo de los ministros después fue elevado en la época de Ollanta Humala a 25.000 soles más o menos, y entonces corresponde que el sueldo de un presidente sea pues más o menos 35.000 soles. Pero eso debería haberse dejado para el siguiente presidente, pues hubiera quedado Dina Boluarte como una reina, ¿no? Y no como una persona que busca aprovecharse de esta posibilidad que le llegó de casualidad, le cayó del cielo la presidencia de la República, ¿no? Y entonces va a tener pues una jubilación feliz en su vida, en fin, y el asunto es que en realidad una persona que no da entrevistas, que no da la cara, claro. Que en fin, este asunto de la meritocracia es bien importante porque en el Estado no hay pues una conciencia, una cultura meritocrática, y más bien hay una cultura de tipo patrimonialista, ¿no? Uno llega al Estado sea para enriquecerse, sea para tener una seguridad económica sin hacer nada. No hay evaluaciones mayores, no hay meritocracia, ¿no? Entonces se forman argollas para inventar normas y regulaciones, peajes regulatorios para que la gente tenga que pagar por conseguir la licencia. Claro, como eso mismo, ¿no? La presidenta está pensando en, caramba, ya me voy a ir en un año, voy a tener mi pensión vitalicia asegurada y ya estoy. Porque, a ver, lo que decía también el jefe de gabinete es, como máximo cargo en la función pública le corresponde ganar bastante bien. Estamos de acuerdo ahí. Y dice, hay jueces supremos, tribunos que ganan muchísimo más, salarios que superan los 40.000, 60.000 soles. O sea, prácticamente diciéndonos, estamos siendo cautos, ¿ah? Porque hemos podido incluso poner el sueldo de la mandataria mucho más arriba de lo que estamos proponiendo ahora mismo. Así es, ¿no? Así es. Aquí hay que introducir esos criterios, pues, de rendimiento, de productividad, como decías,
Por ejemplo, ¿Pero quién verifica eso? ¿Quién controla eso? Porque para el gobierno ellos son muy productivos, ¿ah? Si les preguntas se van a decir, lo estamos haciendo excelente. En algunos casos podría diseñarse una fórmula muy precisa. Por ejemplo, yo he propuesto que en el caso de los maestros, que regularmente hacen huelgas para pedir aumentos de sueldos, se ha aumentado el sueldo de los maestros considerablemente en los últimos años, en una proporción muy alta, y sin embargo los rendimientos escolares han bajado. Claro. Entonces no hay ninguna relación entre el incremento salarial y los resultados. Porque hay maestros que ni siquiera quieren ser evaluados, ¿no? Así es. Lo mismo ha pasado en salud y lo mismo, por ejemplo, en agua potable. Es decir, los presupuestos para el agua potable son 5.000, 6.000 millones de soles al año, ¿no? Y esto en los últimos 5 años se ha incrementado en 30, 40% ese presupuesto, y sin embargo el porcentaje de personas que tienen agua potable no ha aumentado. Claro. No incluso ha bajado un poquito. Entonces, eso es inadmisible. Tenemos que ser capaces de exigir resultados, exigir rendimientos. Exacto. Eso se puede medir. Entonces, efectivamente, lo que yo propuse fue que el sueldo de los maestros se incrementara, estuviera atado al crecimiento del PBI y a los resultados de los rendimientos escolares. Una fórmula, digamos, ¿no? Es una fórmula fácil de cualquier economista. Te redacta la fórmula, te diseña la fórmula. Y tiene mucho sentido. El país crece, los salarios tienen que subir, y si estás haciendo bien tu trabajo, eso se va a ver reflejado en alumnos que están destacando, que están sacando mejores notas, que están comprendiendo. No en vano tenemos resultados bajísimos en las pruebas PISA, usualmente, ¿no? Así es. Mira, quiero compartir contigo y con nuestro público ese cuadro que hemos preparado respecto a los promedios mensuales. Ese es el ingreso promedio mensual de un trabajador en Lima, 2.155. Esto es actualizado según INEI al 2025. El ingreso promedio mensual de un trabajador a nivel nacional desciende a 1.780. Y ese es el ingreso mensual que percibirá a partir de este mes, porque la norma se publica mañana, la presidenta Dina Boluarte, 35.568 soles. Aquí ves una realidad sumamente contrastada, ¿no? Ese es el promedio de lo que gana un trabajador en Lima, de lo que gana un trabajador a nivel nacional, lo que da cuenta de una situación sumamente desigual. Está bien, es la presidenta, hoy es Dina Boluarte, mañana será quien sea, pero no hay un incremento de un salario, digamos, que uno diga, caramba, no, las cosas sí están mejorando, la gente está percibiendo más dinero. Por el contrario, hace unos días revisábamos los resultados del tercer observatorio de criminalidad, y lo que veíamos es que más del 32% de peruanos han visto en los últimos meses negocios de su barrio cerrar, bodegas, peluquerías, y todo eso asociado a la delincuencia. Porque hay un impacto en la economía. Claro. Pero frente a eso la presidenta y compañía dicen, no, hay que subirle el salario, es el momento de hacerlo. Por eso yo creo que sería fundamental en todo el sector público atar el incremento de los sueldos al incremento del Producto Bruto, del crecimiento de la economía. Porque eso además va a alinear los incentivos, va a hacer que los maestros, en lugar de, digamos, de predicar una ideología derivada de Patria Roja o medio marxista o de lucha de clases, digan, oigan, por favor, hay que fomentar la inversión minera, hay que fomentar la inversión para que haya más crecimiento y por lo tanto mi sueldo aumente, ¿no? Claro. Entonces, alinear todos los incentivos en el sentido de que todo el mundo está interesado en que el país crezca. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, de los congresistas que perciben un sueldo menor, pero cada cierto tiempo se aprueban los bonos que quieren, bonos por tener hijos, bonos por tener sobrinos, por la escolaridad, por el uniforme, por la ropa, por todo? Bueno, o sea, perciben bonos, pero sí, pues caramba. Y ellos mismos se aprueban sus bonos, pues, así ¿no? es, pues tienen autonomía presupuestal. Entonces, ¿dónde no está la ética? Ningún control ni del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Contraloría, y entonces es un festín, pues, ¿no? Esa forma parte de este síndrome, pues, ¿no? De llegar al Estado, que el Estado es una fuente de mejora económica personal, ¿no? De enriquecimiento, de aprovechamiento, ¿no? El Estado como un vehículo de movilidad social ascendente, y cuando eso debería ser el mercado, deberíamos tener un mercado libre, hay que liberalizar la economía, hay que desregular, hay que eliminar estas regulaciones que aplastan a los emprendimientos,
para que la gente prospere en el mercado, produciendo para los demás, no a costa de los demás, a costa del erario público, que es financiado por los que sí trabajan. De acuerdo, ¿no? Entonces, de acuerdo. Sí, porque es muy desigual y se percibe como una injusticia enorme, ¿no? Insisto, Así la es. gente que tiene que trabajar del día a día, es muy poca la cantidad de personas que, digamos, tienen un sueldo, que están en planilla y sobre todo los pensionistas, ¿no? Que no reciben jamás el 100% de su salario, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una pensión vitalicia que recibiría próximamente la mandataria. Jaime, como siempre, un gusto tenerte en el programa. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Vamos a